Konnichiwa, jóvenes Padawan, Jedi, Sith, lo que queráis llamaros a vosotros mismos. Konnichiwa. Es la primera vez que hago en este canal un vídeo sobre una temática que nunca he tratado en este canal y que la verdad me da un poco de miedo tratar no sé, por la gente que pueda llegar a este vídeo y criticarme por tener esta opinión, porque hay mucha gente que está en contra de todo esto, ¿no? Pero bueno, hoy os traigo mi opinión sobre Reylo, Kylo Ren y Rey, y las teorías que podrían desencadenarse en el episodio 9, que por ahora tiene el título de Black Diamond, que ya hablaremos de eso, ¿no? También en términos generales, mi opinión sobre The Last Jedi es que me gustó. En mi opinión creo que es una de las mejores películas de toda la saga. Hay gente que tiene una opinión completamente distinta y la respeto, hay que respetar ante todo las opiniones, pero a mí personalmente me gustó, no solo por el enfoque Reylo, sino por muchos otros factores que, si queréis, puedo tratar en otro vídeo dando mi opinión más extensa sobre The Last Jedi, comparando la película con sus hermanas que vinieron mucho antes, ¿no? Exactamente 40 años antes y todas esas cosas, ¿no? Pero bueno. El tema de hoy que nos atañe en este vídeo, que nos ha reunido, es Reylo. Yo reconozco que a Kylo Ren y a Rey no los shipeaba en The Force Awakens, El Despertar de la Fuerza. ¡Traitor! No se me habría ocurrido jamás en la vida shipearlos, porque no veía yo que pudiese haber un trasfondo a tal punto de llegar. Pero sí que he descubierto que desde entonces había el pequeño fandom Reylo, estaba ahí, súper chiquitito, había muy poca gente, y a partir de The Last Jedi yo me uní al fandom. Fue cuando el shipeo de Reylo aumentó un 300%, un 400%, infinitamente, ¿no? ¿Qué ocurrió? Ahora hay un montón de teorías relacionadas con Reylo y la gente ha empezado a atar cabos con que están inspirados en dos personajes que, si no me equivoco, se llaman Revan y Bastila, creo que se llaman, que no sé si son de un videojuego o de unos cómics de Star Wars, perdonadme, no estoy tan informada, lo siento mucho, he leído muchas teorías y tengo mucha información ahora mismo en mi cabeza, pero voy a deciros las teorías o las historietas principales que yo he encontrado, o también comentar algunas escenas de la película de Last Jedi, así que va a haber spoilers de la película, pero supongo que si estás aquí ya la habrás visto y serás un fan de Reylo, así que welcome baby, welcome. El tema está en que creo que acabarán juntos. Yo tengo la esperanza de que sí, tengo la esperanza, pero tengo mis dudas, porque yo creo que sí, no creo que morirá uno, o sea, o la palman los dos o no muere ninguno, porque como bien han dicho en las otras películas y como se indica en la película, ellos son el balance, son el equilibrio, o sea, ella es la luz y él es la oscuridad, pero dentro de él hay un poco de luz y dentro de ella hay un poco de oscuridad, y eso se ve cuando Rey se deja traer al lado oscuro y cae debajo de la isla hacia el espejo para buscar respuestas que no encuentra. Entonces también eso va relacionado con que el símbolo de los Jedi es parecido al símbolo del Yin y el Yang, que describe que dentro de la luz hay oscuridad y que dentro de la oscuridad hay luz, creando un equilibrio que no puede ser roto, que eso es lo que quieren los Jedi grises, que los Jedi grises ha sido una revelación para mí, de verdad, o sea, tengo una teoría acerca de eso yo personal. Y entonces, ¿qué pasa? Digamos que Rey y Kylo también tienen esta conexión mental que no la creó Snoke ni de coña. O sea, él se aprovechó, otra teoría, él se aprovechó de que estos dos, desde que Kylo y Ren se estaban conectando mentalmente, para decir que fui yo, no sé qué, para mostrar un poco también como de poder aún sobre Kylo, pero ni de coña, y os diré por qué. El vínculo se creó cuando por primera vez Kylo intenta sonsacarle el mapa para encontrar a Luke en The Force Awakens. Ahí llega un momento en el que Kylo está intentando meterse en la mente, ya sabéis la escena, tío, cuando se está intentando meter en la mente de Rey y ella le contraataca, se mete en la mente de él y le dice: tienes miedo a no ser tan grande como Darth Vader, ¿no? Yo creo que ahí se hizo la conexión y llegó a ser mucho más fuerte cuando lucharon por primera vez los dos juntos, ¿no? La evolución que ha tenido la pareja ha sido bestial, o sea, ha sido brutal. Pasan de insultarse y todo a decirse: me siento muy sola, no estás sola, tú tampoco, a tocarse las manos. Que eso para mí es una escena de sexo explícita en Star Wars, porque, madre mía. Los dos tienen una conexión tan grande porque ambos han pasado por cosas muy parecidas. Kylo tenía a sus padres vivos físicamente, y Rey en algún punto de su vida también, que luego se descubre que eran unos chatarreros, no sé qué, que la palmaron, pero a ella la abandonaron. En cierto modo Han y Leia también abandonaron a Ben. O sea, Han se pasaba el día trapicheando con Chewbacca, Leia estaba con lo de la rebelión y peleándose con Han y no hacía mucho caso a su hijo, y luego encima va y lo envía a que se convierta al Jedi. Pues eso es desentenderte de tu hijo porque no eres responsable, así que en este caso Han y Leia sois unos padres nefastos y lo siento muchísimo. Entonces, teniendo eso en cuenta, Ben y Rey han tenido
pues un pasado en común, que es la soledad, el no sentir que nadie se preocupa por ti, no tener a nadie en el que poder confiar, y llega un punto en el que al estar en la mente del otro se dan cuenta de que esa persona ha sentido lo mismo que tú y te puedes empatizar con la otra persona, ¿no? Entonces también hay un momento en el que Rey le abre su corazón a Kylo, en el sentido de que jamás me había sentido tan sola. Yo creo que eso a tu enemigo no se lo dices. Vamos, digo yo, y cuando él le dice no estás sola, yo creo que ahí fue el clímax de la unión entre Kylo y Rey, jolín, y sobre todo cuando se tocan las manos, cuando se ven el futuro y ven ese momento de tú te unirás a mí, no, tú te unirás a mí. Mira, yo en ese momento me imaginé a la fuerza personificada haciéndose así. Básicamente porque lo que han visto es que estarán el uno al lado del otro, pero porque yo creo que, y espero, que se conviertan en Jedi grises. Eso espero, que no hay ni oscuridad ni hay luz. Equilibrio. Hay que mantener ese equilibrio, por favor. Además, en la película sale el símbolo de los Jedi grises. El símbolo de los Jedi grises es, pues en cierto momento de la película aparece que Rey lo está mirando. Y es así, y yo creo que desarrollarán la idea de los Jedi grises en la próxima película, ¿no? En referencia al título provisional de episodio 9, ¿no? Black Diamond, diamante negro. El diamante negro tiene como significado, como símbolo, lo miré por internet, pero tenía algo que ver, y yo creo que tiene algo que ver con Kylo y con su elección final, y creo que según el significado que tiene, que os lo dejaré por aquí escrito, porque me da mucha pereza buscarlo y me voy a sonar los mocos, y en referencia a eso creo, espero que Kylo simplemente que esté junto a Rey en plan, vamos a buscar el equilibrio y ya está. Vamos a asumir que todos tenemos luz y oscuridad en nosotros y que simplemente tenemos que encontrar ese equilibrio y mantenerlo, porque es que es así. Entonces va un poco relacionado con eso, ¿no? Otra teoría que he visto es que Rey y Ben son la reencarnación de Anakin y Padme. Y ahí yo discierno un poco, pero acepto la teoría. Se dice que la historia de Anakin y Padme es totalmente la contraria a Rey y Ben. Es decir, Anakin y Padme se conocieron cuando ambos eran buenos y luego Anakin se pasó al lado oscuro para salvarla. Ya sabemos toda la historia de Darth Vader, ¿de acuerdo? Pues bien, en este caso, Kylo conoce a Rey siendo mala gente y se pasa al lado bueno gracias a ella, que esto también iría un poco relacionado con Riven, no me acuerdo el nombre, y Bastila, que son los personajes en los que estarían basados Kylo Ren y Rey. Aparte, no solo por físicamente es que son iguales, y sobre todo la máscara y el traje de Kylo Ren es muy parecido a Riven. ¿Cómo se llaman estos hombres? Revan, que no me salía el nombre, Revan. Entonces estos dos, Bastila y Revan, acaban juntos porque él se pasa al lado de la luz, luego ella se pasa al lado de la oscuridad, pero él la vuelve a salvar y al final se quedan los dos en un sitio muy bonito. Y yo creo que pasará eso, pero creo que para que la gente llegue a aceptar que Kylo Ren se pasa al lado de la luz, tienen que hacer la película de manera... tienen que desarrollar bien los puntos. O sea, el episodio 9 tiene que ser otro episodio 5. Tiene que ser otro episodio 5 para que yo, al menos, podamos aceptar el desarrollo de Kylo Ren pasándose al lado de la luz, ¿no? Porque yo no me cabe en la cabeza que Rey pueda llegarse a pasar al lado de la oscuridad. Es más, creo que se ha confirmado incluso que en el inicio del episodio 9 habrá pasado un tiempo desde que pasan los acontecimientos del episodio 8. Así que yo creo que como pasó del episodio 5 al 6, tránsito de tiempo, en ese periodo de tiempo, Rey ya se habrá convertido en una Jedi completa, como pasó con Luke, ¿no? Cuando fue a rescatar a Han de las manos de Jabba el Hutt. Hay muchas más teorías rondando y básicamente esto es una mezcla de mi opinión y demás. Yo creo que representan, o sea, la mitad del otro, ¿no? Es que hay tantas teorías por ahí. También tiene que ver con la forma en la que Kylo trata a Rey, ¿no? Y cómo él se siente un poco... No creo que la odie, creo que el sentimiento que tienen entre sí creo que es amor. ¿Y por qué? Creo que es en el episodio 2, Anakin le dice a Skywalker, ¿no? Anakin le dice a Padme que compassion that I would define as unconditional love. Compasión que yo definiría como amor incondicional. Y Snoke le dice a Kylo que tiene compasión por Rey. Entonces es un poco enrevesado, pero en ese sentido a lo mejor se podría decir que cuando Kylo y Rey se tocan las manos, se podría decir que ambos se enamoran de ello, del otro, o a lo mejor empiezan a sentir algo más que enemistad, porque amistad eso no es, enemistad. Pasan de la empatía al amor, y cuando Kylo ve que Snoke está muerto y le dice a Rey, quiero que te unas a mí para formar un nuevo orden en la galaxia, y ella le dice que no, a Kylo se le desmorona el mundo porque creía que Rey era como él y que
y que conseguiría llevarla a su lado, pero que no va a ser así, que el que tiene que salir de todo esto es él. Y lo que me gustó también de la película es que Rey menciona a Ben como su última esperanza. He is our last hope. A lo mejor es el título del episodio 9, no te extrañe, ¿eh? Así que creo que el episodio 9 entornará sobre todo a Kylo y sus decisiones en decir, me arruino la vida quedándome en el lado oscuro porque realmente creo que merezco estar ahí por todo lo que he hecho, o sigo el camino de Rey, porque Rey fijo que le ofrecerá la mano y le dirá, aún hay salvación para ti, o sea, Ben sigue ahí dentro, o sea, Kylo está intentando interponerse por Ben, pero Ben está ahí, ¿no? Y lo más gracioso es que creo que a Kylo le importa tanto Rey porque es la única persona que le llama siempre Ben. En el ascensor le llama Ben, nunca le ha llamado Kylo en sí para dirigirse a él, ¿no? Incluso cuando está a punto de matarla en la sala, en el trono de la sala de Snoke, le dice ella Ben, cuando al final, o sea, todo el rato lo llama como Ben, nunca le llama como Kylo. Entonces también en ese sentido ella lo reconoce por quien realmente es y está mirando su lado bondadoso. Entonces eso afecta mucho a cómo Kylo se siente con respecto a ella, ¿no? Luego tengo aquí, con referencia a lo del diamante negro, los diamantes negros representan la reconciliación y son creídos para dar buena fortuna en el matrimonio y cualquier institución marital. En referencia a que se casen, yo creo que el episodio 9 acabará con que a lo mejor se deja entrever que habrá una relación amorosa entre Kylo y Rey, pero a mí me gustaría de verdad, pero no creo que haya ningún beso entre ellos. No lo creo, sería tan precipitado y tan en plan, o sea, me imagino a Poe, a Finn y a todos estos en plan, yo, what's that? En caso de que se besen delante de ellos, claro, que no creo que sea lo suyo, pero bueno, la cosa está en que hay muchas teorías, hay muchos caminos que se podrían seguir, tengo muchas ganas de ver cómo se desarrollará Reylo. Y dejadme... Sí, también el tema de la escena del ascensor, que lo acabo de ver. Cuando están en el ascensor, que os dejaré la foto por aquí, como veis, es un poco también el símbolo del yin y el yang. Fijaos en el contraste de colores, ella en la luz, él en la oscuridad. Es que estaba todo planeado, ¿no? Entonces, o sea, es como una representación de que ella no es totalmente luz y él tampoco es totalmente oscuridad, no es... No sé, mira, me gustan mucho estas teorías. Luego también el hecho de que él le diga, no eres nada, vienes de la nada, pero no para mí, o sea, tú no eres nada, pero no para mí. Creo que en ese momento Kylo se estaba declarando, no estoy segura, pero de verdad, yo espero, ya este momento como fan, yo espero que acaben juntos, pero también soy realista y no va a ser y vivieron felices y comieron perdices, no, Kylo tendrá para siempre, Ben en este caso, tendrá para siempre el remordimiento de haber matado a su padre, de nunca haberse despedido de su madre, porque ya han dicho que al principio del episodio 9 Leia ya estará muerta, o sea que se confirma mi teoría de que habrá pasado un tiempo. El hecho está en que hay muchas teorías, las que he comentado ahora, las que me estoy dejando, hay un montón, pero mi opinión general, creo que ha sido un buen plot twist el haberles juntado en esta película, porque de verdad yo no me lo esperaba, os lo juro que no me lo esperaba, y cuando empecé a ver el tema de las conexiones y cómo se miraban y cómo hablaban y sobre todo los diálogos dije ¡no! Entonces tengo muchas ganas de ver cómo se desarrolla y sobre todo espero que los demás también tengan un papel mucho más protagonista y también qué pasará con el lado oscuro y todo eso. Y lo que me intriga sobre todo es qué pasó con los caballeros de Ren. Yo no sé si volverán a aparecer en el episodio 9, pero los presentaron como los super amiguis fieles de Kylo y de repente no han aparecido nunca más y es como, no entiendo. Entonces veremos a ver cómo evoluciona el episodio y esperemos que la relación de Reylo se desarrolle hasta tal punto que acaben juntos. No sabemos si tendrán hijos o no, lo dudo, pero yo tengo la esperanza. Obviamente también soy racional y creo que a lo mejor no acabarán juntos, pero sí que él se pasará al lado oscuro, no, ya está en el lado oscuro, Gloria, al lado de la luz y todo eso, pero bueno, igualmente, si tenéis alguna teoría o habéis visto alguna teoría o algo, dejádmelo en los comentarios, también vuestra opinión sobre The Last Jedi, si os ha gustado, por qué, si no os ha gustado, por qué, debatir sin pelearse en los comentarios. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo, ha sido un poco enrevesado y lo siento muchísimo, pero eran tantas teorías y tantas cosas en mi cabeza que he intentado ser lo más concisa y meticulosa posible y no fangirlear mucho, he sido muy racional, pero de verdad que a mí Reylo me da la vida. Y nada, espero que os haya gustado. Si queréis más vídeos sobre Star Wars simplemente me tenéis que dejar un comentario, un me gusta diciendo ¡sí, joder! Y si queréis mi opinión sobre The Last Jedi, dadle me gusta, sí. ¿Lo veis bien? ¿Vale? ¿No? Bueno, es igual, no pasa nada. Y nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Y esperar 2 años para la próxima película. Yo... ¡me pego un tiro! En fin, nos vemos mis Nilovers. ¡Sayonara!